Catequesis número 11 de la Teología del Cuerpo. Los significados de las experiencias primordiales del hombre. Recibida por San Juan Pablo II el 12 de diciembre de 1979. Se puede decir que el análisis de los primeros capítulos del Génesis nos obliga de algún modo a reconstruir los elementos constitutivos de la experiencia originaria del hombre. En este sentido, el texto yavista es por su carácter una fuente peculiar. Al hablar de las experiencias humanas originarias, no tenemos tanto en la mente su lejanía en el tiempo, sino más bien su significado fundante. Lo importante no es que estas experiencias pertenezcan a la prehistoria del hombre, a su prehistoria teológica, sino que están siempre en la raíz de cada experiencia humana. Esto sigue siendo verdad, aun cuando en el desenvolverse de la ordinaria existencia humana no se preste mucha atención a estas experiencias esenciales. Están tan entrelazadas con las cosas ordinarias de la vida que en general no nos damos cuenta de su grandeza. Por medio de los análisis hechos hasta ahora, hemos ya podido darnos cuenta de que cuanto hemos llamado al inicio revelación del cuerpo, nos ayuda de algún modo a descubrir el carácter extraordinario del ordinario. Ello es posible porque la revelación, aquella originaria que ha sido expresada primero en la narración yavista de Génesis 2 y 3 y después en el texto de Génesis 1, toma en consideración precisamente estas experiencias primordiales, en las que aparece de manera casi completa la absoluta originalidad de lo que es el ser humano, varón y hembra, en cuanto hombre, es decir, también a través de su cuerpo. La experiencia humana del cuerpo, tal y como la descubrimos en los textos bíblicos citados, se encuentra ciertamente en el umbral de toda la experiencia histórica sucesiva. Esta experiencia, sin embargo, parece también apoyarse sobre una profundidad ontológica. Tal profundidad ontológica es la constitutiva de la naturaleza del hombre. Una profundidad ontológica tal que el hombre no la percibe en la propia vida cotidiana, aunque al mismo tiempo y en cierto modo la presupone y la postula como parte del proceso de formación de la propia imagen. Sin esta reflexión introductoria, sería imposible precisar el significado de la desnudez originaria y afrontar el análisis de Génesis 2:25, que suena así: Los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza. A primera vista, la introducción de este detalle, aparentemente secundario, en el relato yavista de la creación del hombre, puede parecer algo inadecuado o desfasado. Cabría pensar que el pasaje citado no puede sostener la comparación con aquello de lo que se trata en los versículos precedentes, y que en cierto modo sobrepasa el contexto. Sin embargo, en un análisis profundo, tal juicio no se mantiene. En efecto, Génesis 2:25 muestra uno de los elementos clave de la revelación originaria, tan determinante como los otros textos genesíacos 2:20 y 2:23, que ya nos han permitido precisar el significado de la soledad originaria y de la unidad originaria del hombre. A estos se añade, como tercer elemento, el significado de la desnudez originaria, claramente puesto en evidencia en el contexto, y esto en el primer esbozo bíblico de la antropología. No es algo accidental. Al contrario, es precisamente la clave para su plena y completa comprensión. Es obvio que justo este elemento del antiguo texto bíblico da a la teología del cuerpo una aportación específica, de la que no puede prescindirse bajo ningún concepto. Nos lo confirmarán los posteriores análisis, pero antes de comenzarlos,
me permito observar que precisamente el texto de Génesis 2:25 exige de modo expreso unir a las reflexiones sobre la teología del cuerpo la dimensión de la subjetividad personal del hombre. Es en este ámbito, en efecto, donde se desarrolla la conciencia del significado del cuerpo. Génesis 2:25 habla de ello, mucho más directamente que otras partes del texto ya vista, que hemos ya definido como primera descripción de la conciencia humana. La frase según la cual los primeros seres humanos, hombre y mujer, estaban desnudos y sin embargo no sentían vergüenza, describe indudablemente su estado de conciencia, aún mejor, su recíproca experiencia del cuerpo, es decir, la experiencia por parte del hombre de la feminidad que se revela en la desnudez del cuerpo y recíprocamente la análoga experiencia de la masculinidad por parte de la mujer. Afirmando que no sentían vergüenza, el autor intenta describir esta recíproca experiencia del cuerpo con la máxima precisión que le es posible. Se puede decir que este tipo de precisión refleja una experiencia básica del hombre en un sentido común y precientífico. Pero esto corresponde también a las exigencias de la antropología, y en particular de la antropología contemporánea, que gusta referirse a las denominadas experiencias de fondo, como la experiencia del pudor. Al aludirse aquí, sobre la experiencia del pudor se nos es recomendado confrontarlo, por ejemplo, con Scheller, escrito de 1914, Fenomenología del poder, con Krakow, 1949, también con Wojtyla, de 1962, con su traducción al castellano Amor y responsabilidad. Al aludirse aquí a la precisión del relato, tal como le era posible al autor del texto ya vista, se nos induce a reflexionar sobre los grados de experiencia del hombre histórico, cargado de la herencia del pecado. Estos parten metodológicamente, sin embargo, precisamente del estado de inocencia originaria. Ya constatamos anteriormente que al referirse al principio, que aquí hemos sometido a sucesivos análisis contextuales, Cristo establece indirectamente la idea de continuidad y de vinculación entre esos dos estados, como si se nos permitiera retroceder desde el umbral de la pecaminosidad histórica del hombre hasta su inocencia originaria. Precisamente Génesis 2:25 exige de modo particular que se sobrepase ese umbral. Es fácil observar cómo este pasaje, junto con el significado a él inherente de la desnudez originaria, se introduce en el conjunto contextual de la narración ya vista. En efecto, después de algunos versículos, el mismo autor escribe: Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Trenzaron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Génesis 3:7. El adverbio entonces indica un nuevo momento y una nueva situación, consiguientes a la ruptura de la primera alianza. Es una situación que sigue al fracaso de la prueba vinculada con el árbol de la ciencia del bien y del mal, que al mismo tiempo constituía la primera prueba de obediencia, es decir, de escucha de la palabra en toda su verdad y de aceptación del amor, según la plenitud de las exigencias de la voluntad creadora. Este nuevo momento o nueva situación comporta también un nuevo contenido y una nueva calidad de la experiencia del cuerpo, de modo que ya no se puede decir estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. La vergüenza es aquí por tanto una experiencia no solamente originaria, sino de confín. La diferencia de formulación que divide Génesis 2:25 de Génesis 3:7 es por lo tanto significativa. En el primer caso, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. En el segundo caso, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Quiere decirse quizás con esto
que en el primer momento no se habían dado cuenta de estar desnudos, que no sabían y no veían recíprocamente la desnudez de sus cuerpos. La significativa transformación atestiguada por el texto bíblico sobre la experiencia de la vergüenza, de la que todavía hablará más el Génesis, especialmente en 3, 10, 12, se realiza a un nivel más profundo que el del puro y simple uso del sentido de la vista. El análisis comparativo entre Génesis 2:25 y Génesis 3 lleva necesariamente a la conclusión de que aquí no se trata del paso del no conocer al conocer, sino de un radical cambio del significado de la desnudez originaria de la mujer frente al varón y del varón frente a la mujer. Esto surge en sus conciencias como fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Génesis 3:11. Tal como se refiere directamente a la experiencia del significado del propio cuerpo frente al Creador y a las criaturas. Y luego se confirma por las palabras del hombre: he oído tus pisadas en el jardín, he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Génesis 3:10. Pero sobre todo ese cambio que el texto yavista delinea en modo tan conciso y dramático, se refiere directamente, quizás del modo más directo posible, a la relación hombre-mujer, feminidad-masculinidad. En nuestras reflexiones posteriores deberemos volver a analizar esta transformación. Ahora, llegados a aquel confín que atraviesa la esfera del principio al que se ha referido Cristo, debemos preguntarnos si es posible reconstruir de algún modo el significado originario de la desnudez, que en el libro del Génesis constituye el contexto próximo de la doctrina acerca de la unidad del ser humano en cuanto varón y hembra. Esto parece posible si asumimos como punto de referencia la experiencia de la vergüenza, tal como ha sido claramente presentada en el antiguo texto bíblico, como experiencia límite. Trataremos de hacer esta reconstrucción en nuestras próximas meditaciones. Esta ha sido la catequesis número 11 de la Teología del Cuerpo, recibida de San Juan Pablo II el 12 de diciembre de 1979. Se titula Los significados de las experiencias primordiales del hombre.